momento son las 2 de la tarde y por las próximas 24 horas vamos a hacer una organización extrema de mi casa. Bueno, voy a tener que hacer miles de pausas porque soy mamá y tengo que cuidar a mis hijos, alimentarlos, bañarlos. Por supuesto que sí, pero tenía varios espacios por limpiar y por decorar, pero dije, no puedo seguir sin antes hacer una organización extrema, una depuración masiva. Y sobre todo el día de hoy nos vamos a enfocar en mi cocina, en mi closet y si tenemos tiempo, el baño. Lo primero, vamos por un cafecito porque el día de hoy no ha parado de llover y me hace falta mucho la energía que siempre me da el sol. Así que prepara un cafecito conmigo. Salud, a ver. Este café no decepciona. Ahora sí, directo al punto. Empecemos con el primer espacio a organizar. Así se ve mi cocina en este momento. Hace un par de meses organizamos la alacena y otros gabinetes de mi cocina. Esta va a ser la segunda parte de la organización del resto de gabinetes que me toca por organizar. Ya empecé lavando los platos y haciendo la rutina de limpieza diaria. Así tengo los mesones despejados por completo para poder sacar todo. El día de hoy vamos a sacar todo lo que esté en los cajones y los gabinetes. Quiero limpiar estos espacios a profundidad y volver a reorganizar todo. Primer espacio en la cocina, el gabinete donde guardo mis tablas de picar. Ya sé, no me miren así, no sé qué sucedió acá. Bueno, la verdad sí sé. Se trata de apilar todo y se mantiene organizado por unos días, pero luego de sacar y meter cosas, se termina desmoronando la pila que organizaste y a la final queda un reguero. Por eso lo mejor para organizar un espacio como este es conseguir un buen organizador que te mantenga las cosas en su lugar en el tiempo. Y yo por fin pude conseguir uno para organizar este gabinete. Lo que me tiene emocionada porque le va a dar una transformación total a este espacio. Compré un organizador y tengo otras cosas por contarles, pero me han dicho que hablo demasiado en mis videos, así que bueno, por ahora dejemos esto de hablar para más tarde y empecemos a trabajar. Aquí tengo una combinación de tablas de picar, esto que es para poner cosas calientes. Aquí tengo el contenedor para lavar las ensaladas, tengo un recipiente para la limonada, tengo unas parrillas, en fin, demasiadas cosas mezcladas. No sé en qué momento se me mezcló tanto esta categoría. Hola. En este ángulo me veo como en una película de terror. En fin, siguiente paso, vamos a limpiar el gabinete. Hoy voy a limpiar todos mis cajones y gabinetes con esta mezcla multiusos que hago en casa. Si has visto mis videos, me has escuchado 1000 veces decir la fórmula. Y también tengo un paño de microfibra, que es lo que mejor funciona para limpiar, en mi opinión. Paso número 4, instalar organizadores, sobre todo para estas cosas que son así tan delgaditas. Miren, se pueden desmoronar demasiado fácil, no se mantienen organizadas en el tiempo, para eso necesitamos algo que las mantenga en su lugar y ese es el objetivo de los organizadores.
quedó. Más adelante les daré el tour completo por la cocina, lo prometo. Siguiente cajón que necesita una organización extrema. El cajón de los cubiertos. Aquí tengo todos los cuchillos con los que cocinamos. Y aquí con lo que comemos, las cosas de los niños y también sus medicinas. A simple vista no parece tan grave si está desorganizado, pero si hacemos un acercamiento... A mí me da un poco de vergüenza admitir que así está mi cajón, pero no quiero esconder la realidad porque en ese momento así le puede estar pasando a otra mamá, o inclusive si no eres mamá, trabajas, tienes mil cosas que hacer en la vida. Escúchame, es muy normal que se te olvide limpiar el cajón de los cubiertos, es muy normal que se te olviden ver detallitos como este, y no importa lo que hicimos en el pasado, lo que importa es hoy. No lo dejemos así, cambiemos las cosas. En ese momento tenemos el poder de hacerlo, así que vamos. Me acabo de dar cuenta que un cuchillo está adentro. ¿Cómo es posible? Hace rato se me había perdido este cuchillo y no sabía dónde estaba. Ahora, ¿cómo hago para sacarlo? ¿Qué hice? Terminé quebrándola un poquito, pero bueno. No pasa nada, es por debajo, no se ve. Nada como un buen vinagrazo para limpiar estas cosas de la cocina sin tóxicos. Esto es todo lo que terminé depurando. Todas las cucharitas de bebé ya no las necesitamos en esta casa, las voy a donar. Estas cucharitas del té que se me dañaron algunas, pero siguen sirviendo perfecto. Y varias jeringas con las que vienen las medicinas, tenía ya demasiadas. Siguiente cajón a organizar. Aquí es donde tengo las cosas de mis niños. Se me ha mantenido organizado en el tiempo. Este sistema me está funcionando. Sobre todo esto de tener las cosas chiquititas contenidas en un lugar me ha ayudado mucho con la organización. Pero bueno, tenemos algunos problemas. Y yo creo que lo peor de todo es este polvito que está acá. Mi niña lo regó. Hora de sacar todo de acá, limpiar y reorganizar.
Este organizador me funciona cantidades acá en la cocina. Lo tengo en varios cajones de la cocina, me ayuda a dividir el cajón. Y como es así de maderita al mismo tono, parece que el cajón viniera con él, pero no. Voy a dejar todos los organizadores que estoy utilizando hoy abajo del video en un link. Para retirar este polvillo, me va a funcionar perfecto este accesorio que tiene mi aspiradora, que de hecho me siento como si fuera una pistola de ciencia ficción. Hola, buenos días, o mejor dicho, buenas tardes. En este momento son las 2 de la tarde. Ayer tuve que llevar a mi niña a la escuela y por la noche me tocó dedicarme 100% a los niños. La rutina de noche, la niña no se quería dormir, luego mi bebé se despertó. Tuve una noche con mi esposo, en fin, no he tenido tiempo de dedicarme nada a esto, pero hoy retomamos. Y son las 2 de la tarde, se han cumplido 24 horas, pero tú y yo ignoremos ese pedacito porque aún nos queda casi que la mitad de la cocina y el closet completo. Hoy sí o sí voy a dedicar el día y la noche a hacerlo. Me estoy tomando una de estas bebidas. Esta la compré en el supermercado. Me dio curiosidad porque dice que es yerba mate y creo que esto del mate se lo toman en Argentina y en otras partes de Sudamérica. Así que si eres de Argentina o de otros países donde toman yerba mate, un saludo para ti, te estoy pensando. Esta tiene sabor a limón y tiene un poquito de cafeína, así que es una bebida para darte energía, lo que necesito en este momento. Esta sección de mi cocina es un desastre por completo. Si hay un cajón que necesitaba ser organizado el día de hoy, seguramente es este. Pero no pasa nada, no lo dejemos así, a trabajar. Así está el cajón. Aquí hay unos arándanos que se cayeron acá y no me había dado cuenta. Por supuesto que ya están más que dañados. Tengo migajas. Y sí, este cajón es el de los contenedores para guardar mi comida porque tengo cosas de Navidad aquí. Siguiente cajón de mi cocina. ¿Quién se acuerda de un video de organización que hice una vez donde compré unos organizadores hermosos, perfectos para este cajón? Organizador donde puedes poner tu papel aluminio, tu papel de cocina y todo queda bien bonito. Lo compré y a los días me di cuenta que estaba dañando el cajón porque estaba muy al ras. No cerraba bien el cajón y me tocó devolverlo. Y he buscado por toda internet un organizador que sirva para las medidas de este cajón. No he encontrado ninguno. Así que bueno, por ahora los estoy organizando así en las cajitas donde vienen, pero es una organización ideal que tendría para este espacio. Manos a la obra. Mi cuñada había dejado esas aretes aquí hace mucho tiempo y no sabíamos dónde estaban. Las buscamos debajo del sofá, debajo de la cama, debajo de todos lados. Abrimos todos los cajones. Aquí es donde estaban las benditas. Yo creo que esto pasó hace ya un año. Se las voy a devolver cuando vuelva. I know that you are having a hard time right now. Siguiente cajón.
Ese es el cajón de los misceláneos. Aquí es donde guardamos las baterías, qué pegamento, qué cinta adhesiva, cosas así como de herramientas que se necesitan a la mano. En fin, yo le llamo el cajón de todero, el cajón de los misceláneos. Y se ha mantenido organizado porque puse organizadores. Ya vi que se acumularon muchas etiquetas, mucha basurita por ahí. Así que a depurar. Estas cajitas así ocupan demasiado espacio. Este es el producto y miren la cajita. Voy a eliminar la mayor cantidad de bolsitas y de cajitas. Tudo que restou dessa fantasia foi sentimento e a fotografia. Tudo que ficou foi uma Ok, mucho mejor. poesia. Hago una pausa para tomarme un poquito más de mi yerba mate. Y chicos, tenemos que hablar de una de las experiencias más locas de mi vida. Hace unos días viví por primera vez en mi vida un eclipse total de sol. Literalmente a la 1:30 de la tarde el sol se empezó a ir por completo hasta que quedamos en profunda oscuridad. Eso es un acontecimiento demasiado grande. Casi que nadie estaba trabajando ese día. Todo el mundo se tomó el día para salir de casa. Mi esposo nos trajo una de esas gafitas para mirar al sol y fuimos con los niños a un lugar cerca donde había mucha gente. Y yo la verdad estaba un poco escéptica porque yo dije, bueno, supuestamente han habido otros eclipses y como que nada se ponía oscuro. Muchas personas de otras ciudades viajaron acá hasta donde nosotros vivimos para poderlo ver. En fin, yo seguí mi día normalmente, pero era la 1 y se empezó a poner todo un poco más oscuro. La 1:20 y se empezó a poner todo un poco más oscuro. Hasta que la 1:30 ya apagó todo. Las luces se encendieron. Como son automáticas se encienden en la noche, pero esas se encendieron a la 1:30 de la tarde. Habían unas gallinas, ellas se fueron a dormir. Bueno, las que pudieron dormir porque la gente estaba haciendo mucho ruido y yo creo que por eso se quedaron despiertas. Pero eso se sintió como si yo estuviera en una película, yo no lo podía creer. Aquí creo que alcancé a grabar mi cara de sorpresa porque yo de verdad que no lo podía creer. Cuéntenme si ustedes también vieron el eclipse. Todo se sintió como si yo estuviera en un sueño. Ni siquiera como en una película, en un sueño. Así se sienten mis sueños. A veces son como muy oscuros y como que no sabe qué está pasando. Tal cual. No sé, me emocioné demasiado, me hizo mucha ilusión. Y bueno, sigamos con este amiguito de acá. No miremos esta mancha de acá, la tengo que limpiar, ignorémosla. Aquí es donde guardo las ollas, tazones o ensaladera, ya saben, de esos recipientes grandotes. Aquí por lo general hacemos las ensaladas. También tengo de estos tazones para mezclar lo que esté horneando, tortas, pasteles. Este organizador de acá es una maravilla, es para organizar tapas y contenedores más pequeños. Y miren, aquí puse el otro que me sobró y aquí quiero organizar. Y aquí quiero poner otras cosas, pasar muchas de las cosas que están acá. En fin, por supuesto, vamos a reorganizar esto porque no está funcionando. Aquí tengo la chocolatera colombiana. Mi mami siempre la utiliza cuando viene a visitarnos.
Por fin hemos terminado. Alcanzamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secciones de mi cocina. Eso es muchísimo. Y se llega la hora de un tour por mi cocina. El primer cajón. ¡Wow! Acordémonos cómo estaban las cosas por aquí. Y ahora, definitivamente, este organizador es lo mejor para las tablas de picar. Si tienes muchas como yo. Todas las usamos porque a mi esposo le encanta hacer parrilla. Y él utiliza como 2 o 3 cada vez que hace una parrillada para toda la familia. En la parte de atrás puse cosas que nunca utilizamos. Aquí tengo esta cosa para lavar lechuga, espinaca. Tengo este par de contenedores que a veces los utiliza mi esposo. Y tengo un dispensador de limonada que utilizamos en las fiestas. Estas pequeñitas yo las utilizo más que todo para cortar fruta para los niños. Así que va a estar perfecto abrir el gabinete, elegir lo que necesito de fácil acceso. Siguiente sección, que de hecho tenemos bajo llave. Todos los gabinetes peligrosos de mi casa tienen protección contra niños. Protección contra niños. Esta llave activa este mecanismo de acá. Si no tienes la llave, simplemente no puedes abrirla. Además de los cuchillos, elegí poner aquí tijeras y cosas chuzudas o peligrosas para los niños. Aquí quedan las cucharas, tenedores, cuchillos. Aquí queda todo lo de los niños. Aquí quedan mis cucharitas medidoras para cocinar. Y aquí tengo jeringas y cositas así con las que le damos medicina a los niños. Aquí tengo pitillos. A mí me encanta tomarme mi café helado con pitillos o mi batido de fruta, así que tengo varios. Estos son de silicona. Y para los adultos tengo estos pitillos de acero inoxidable. Y lo mejor de estos pitillos o popotes o pajillas, como sea que le digas tú, es poder ayudar al medio ambiente. Lo mejor de todo esto es saber que lo lavé con agua y con jabón desinfectado, limpio, sin migajas. Siguiente cajón. Aquí tengo el cajón del papel aluminio, ese papel film, estas bolsitas que casi nunca las utilizamos. Mi esposo muy de vez en cuando las utiliza para sazonar las carnes, pero no me gusta que utilice estas bolsitas sino las reutilizables. Y aquí tengo otro tipo de papel que lo utiliza para la parrilla. Aquí tenemos una pesita para alimentos que la verdad nunca lo utilizo, un termómetro para carne. Aquí mira que el pescado, la carne esté en su temperatura ideal. Tengo estos palillos que nunca los utilizo, pero los voy a dejar aquí para algunas fiestas, me van a ser útil. Y tengo un encendedor para mis velas. Siguiente cajón, lo de los niños. Me da demasiada paz mental ver este cajón. ¿Que por qué tengo tantos contenedores de estos? Bueno, uno es porque me los regalaron mis sobrinos y segundo porque vienen a visitarlos, así que aquí tengo vasitos para ellos, contenedores para los bebés y esto. Este sistema, la cosa número 1 que te puede dar de organización, poner todo lo pequeño en un contenedor así y dejar las cosas grandes alineadas, te va a ayudar muchísimo a ahorrar tiempo, trabajo. Agarro lo que necesito y le pongo la tapa necesaria y ya. Este es el contenedor que lleva mi niña a la escuela. Aquí le empaco su lunch. En ese momento ya está en la escuela con otro y aquí le empaco sus snacks. Tiene un sticker con su nombre, aquí está todo bien marcadito, le pongo su fruta picada o su yogur y la lleva selladita para la escuela para que no se vaya a abrir. Estas bolsas reemplazan las bolsas Ziploc o resellables, son mucho mejor, más amigables con el medio ambiente y yo también las utilizo para poner cebollita picada o si necesito guardar lo que sea que me sobró. Son excelentes para el refrigerador o para el congelador. Aquí quedan sus platitos y estos divisibles que a veces son muy útiles. Siguiente cajón que también de hecho tengo bajo llave. Ustedes no saben la paz mental que a mí me da ver esto porque estaba hecho un desastre. De nuevo, un contenedor con las tapas y cosas pequeñas todas contenidas en un lugar. Simplemente agarras el contenedor que necesites, se la pones y listo. Esto de poner una encima de la otra ahorra demasiado tiempo y espacio. Este cajón está bajo llave porque las cosas son de vidrio. Obviamente el bebé podría acceder muy fácil a ellas, así que es mejor evitar. Así quedaron los misceláneos, está mucho mejor a como estaba. Aquí tengo marcadores, tengo stickers para los niños, baterías, algunas herramientas que mi esposo necesita. Aquí tengo cintas, algunos ganchitos para colgar y cosas así. Si tienes un cajón así también de todero, nada como poner de estos organizadores, son demasiado económicos y ayudan muchísimo. Los compré hace como 3 o 4 años en la tienda del dólar y aún los utilizo todos los días de mi vida. Y si te preguntas qué hay aquí y por qué no organicé, ¡tarán! Aquí tengo juguetes de mis niños que, bueno, necesitan ser reorganizados también y depurados, pero yo creo que eso es tema de otro video. Este gabinete de la isla la dejé para los juguetes de los niños. Nadie lo sabe. En este cajón de acá, bueno, no organizamos este cajón. Aquí tengo herramientas. Este ya lo habíamos organizado hace poco. Que de hecho, si quieres ver cómo organicé la despensa. Este gabinete de acá donde guardo cosas para hornear, botellas para los niños. En fin, organización del resto de mi cocina acá en este video. Voy a dejar el link abajo. Sigamos con el tour. Este gabinete, de verdad que yo abro mis gabinetes y escucho este sonidito que dice
Estas son todas mis ollas. Aquí tengo un sartén, estas ollas más grandes y así voy de grande a pequeño también para ahorrar espacio. De la misma manera puse los tazones o ensaladeras. Aquí tengo todo lo que necesito para hornear, refractarios y estos para hacer cupcakes o panquecitos. Por último, utilicé este nuevo organizador para las tapas. En conclusión, si te vas a llevar una cosa del video de hoy es poner cosas grandes en la base y así ir de más grande a pequeño hasta arriba. Y segundo es poner un organizador donde puedas contener lo más pequeño, tapas o accesorios, así separas y mantienes todo organizado en el tiempo. Aquí guardo electrodomésticos, pero están bien organizados. Aquí guardo mis vasos que también considero están bien organizados, así que no abrí este lugar. Este es el cajón del café que está un poco vacío, necesito rellenar esto aquí. Aquí tengo mi mezclador, ahora sí, mucho mejor. Este es el gabinete de las cosas de Lumi. Está un desastre, mi esposo se tiene que poner a depurar eso, él es el encargado de Lumi, de todos sus cuidados. Aquí tengo cosas de aseo y aquí tengo mis platos y tazones que bueno, podrían estar un poquito mejor organizados, pero bueno, no están tan mal, por ahora los voy a dejar así. Y esto es todo lo que alcancé a depurar, cucharitas pequeñas, estas tablas para picar, estos platos de silicona que mis niños ya no utilizan y aquí tengo basurita y cosas para reciclar. Es el siguiente día, lo que yo dije que me iba a demorar 24 horas, me terminó llevando 3 días, pero no pasa nada, esta es la realidad. Y esto no puede ser una organización extrema sin hacernos cargo del closet. A simple vista no parece muy desordenado, pero miren esto. Aquí tenemos una silla y he estado poniendo todas las prendas que no uso. Esto sucede porque soy muy indecisa, me pongo 3 o 4 cosas y al final no la vuelvo a guardar. Quiero abrir cada uno de estos cajones y empezar a depurar. Hay algunos conjuntos deportivos que ya no me quedan bien, así que voy a donarlos. Aquí también tengo unas camisitas que ya no me gustan. Y últimamente, ahora que estamos en primavera, he comprado muchos de estos tops que tienen flores. Les voy a mostrar todos los que tengo. Esto acá está demasiado acumulado, no caben bien. Y aquí también quiero donar algunos jeans que ya no utilizo, shorts. Y yo no sé qué sucedió acá. Este es mi cajón de las pijamas. Quiero sacarlo todo y volverlo a reacomodar. Para esta sección del video tenemos un ayudante muy especial. ¡Hola! Y yo creo que la organización más extrema es aquella que haces cuidando a un niño de 1 año y medio. Manos a la obra. Alexito. El día de hoy me va a tocar decirle adiós a este set de varias camisitas básicas. Sí me gustan, pero yo siento que están demasiado cortas para mí. Yo sé que a mí me gustan las camisas cortas, pero estas están ya demasiado cortas. Me acuerdo hace 2 años cuando las compré y ahora me toca decirles adiós. Pero no pasa nada, sé que llegarán nuevas camisitas que me gusten, que me queden bien, con las que yo me sienta bonita. Hay que dejar ir lo viejo para poder recibir lo nuevo. Y si a ti en este momento te da dificultad desprenderte de las cosas que tienes, no tienes que salir de todo de una vez como yo lo estoy haciendo. Yo soy una persona desprendida, yo quiero ya acabar con esto y seguir con mi vida. Pero si te da dificultad, algo que te puede ayudar es ponerte la meta de al menos 5 cosas el día de hoy. Que llueve, truene o relampaguee, depures 5 cosas. No tiene que ser 30 como lo hice yo, no te preocupes. Pasitos de bebé, así poco a poco te puedes ir familiarizando con la idea y será mucho más fácil para ti. De pronto en 2 semanas volver a hacer otra depuración, en 1 mes, en 2 meses. Espero me esté haciendo entender. Todo esto es lo que alcancé a depurar. Me va a tocar dividirlo en 2 bolsas para poderlo llevar a donación. En este
momento son las 8:45 de la noche. Acabo de poner los niños a dormir. Mi esposo no está aquí, se fue de viaje otra vez. Ha estado trabajando mucho últimamente y de verdad que lo extraño. Pero bueno, yo estoy decidida a acabar este proyecto el día de hoy. Ya hicimos el paso número 1 de depuración. Ahora el segundo es organizar toda esta pila que está acá. Se ve demasiado grande, pero porque está encima de un butaco. El siguiente paso es doblar todo y el tercer paso será reacomodar. Les voy a mostrar cómo doblo yo todo. Aún sigo utilizando el método con Mari, el mismo de siempre. La idea es que todas las prendas te queden como en ladrillitos perfectamente organizadas en el cajón. De todos los métodos que he buscado para doblar, este definitivamente es el mejor. Listo, hemos terminado. Qué placer ver esta sillita totalmente vacía, sin nada encima. Así quedan las cosas por aquí, mucho mejor. Les voy a dar un tour detallado. En este primer cajón queda mi ropa interior. En este segundo cajón, que es mi favorito definitivamente, así queda todo, así quedan todos mis leggings y mis conjuntos deportivos. Es la categoría que más tengo. Definitivamente nada como verlos así en ladrillitos alineados, perfecto. Tengo varios, pero últimamente el que más estoy amando usar es el fucsia. Aquí tengo mis jeans y camisas. ¡Qué bello! Tengo algunos shorts. Casi todos son en denim o en tela de jean. Y aquí tengo mis tops. Me encantó haber sacado algunas cosas de aquí para que quedaran bien alineados. Aquí quise poner todos los que son florales. Y aquí puse los que son sencillitos de un solo color. He comprado algunos nuevos florales y me está encantando vestirme con flores en esta temporada. ¡Qué satisfacción ver esto así! Y por último, así quedan mis pijamas, que sorpresivamente una de las que más uso es esta de Navidad. Tiene Rodolfo el reno y la uso todo el año. Y aquí queda todo lo de colgar. Todavía me sigue gustando hacerlo por color. Empiezo colgando las prendas blancas y así me voy hasta llegar a las más oscuras. Solo alcancé a depurar un par de vestidos, pero por ahora me gusta cómo se ve esta sección. Y por este lado tengo mis bolsos, que de hecho esta vez los puse así de ladito. No tengo ningún bolso de diseñador, así es como me gusta a mí. Este lado de acá son todos zapatos de mi esposo. Y este es mi lado. Aquí tengo mi mapa de los sueños para verlo todos los días. Tengo mis botas de combate, mis botas vaqueras y el resto son tacones. Me hacen falta algunos que los tengo abajo en el primer piso. Aquí quedó todo lo que depuramos, que ya lo tengo que llevar a donar. Y por último, aquí tengo todas mis chaquetas o abrigos. El resto del closet todo es de mi esposo, a excepción de este espacio de acá. Tengo chalecos, chaqueta de cuero, chaqueta de denim. Tengo este otro chaleco que me encanta y algunos suéteres. Mi esposo y yo somos lo opuesto. Él es el que más y más tiene cosas. Miren, todo esto es de él. Y todos estos cajones están llenos con su ropa. Tiene muchos más zapatos que yo. Somos lo opuesto porque generalmente la mujer es la que tiene más cosas, pero no en esta relación. Si llegas hasta acá, déjame un emoji que represente la paz mental de tener tu casa organizada. Para mí son estos. Yo te mando un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo video. Adiós.